Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Una mujer entró tímidamente en la oficina de un banco de renombre y preguntó en recepción dónde podía solicitar un préstamo. La chica la llevó al departamento de créditos, al especialista adecuado, y una leve mueca le indicó que lo más probable es que se trate de una clienta poco prometedora. En efecto, la visitante procedía obviamente de algún lugar de la provincia. Era evidente por su ropa, pulcra, pero bastante sencilla, y por todo su aspecto. A primera vista, se podía entender que la mujer se dirigía por primera vez a una organización de este tipo, con muchas esperanzas de obtener una respuesta positiva, pero al mismo tiempo temerosa de no conseguirla. Después de escucharla, el especialista se dio cuenta de que así era. La mujer trabaja en una granja como lechera, es decir, tiene un empleo y unos ingresos estables, pero no son tan elevados como para poder obtener la cantidad que espera. No puede tomar una decisión positiva por sí solo, pero tampoco puede negarse inmediatamente, así que le dice que hable con el encargado. ¿Pero no me lo negó? Realmente necesito este dinero, mi marido está enfermo, necesita una operación urgente. Resolverá su problema, espero que positivamente. El especialista respondió con una sonrisa profesional y educada y la acompañó hasta el gerente, de quien dependía la respuesta final. El gerente recibió a la visitante también con una sonrisa cortés, y al mismo tiempo empezó a mirarla como a una clienta potencial. De repente exclamó sorprendido. ¿Natalia? ¿Romero? ¿Eres tú? ¿Rodrigo? Dijo insegura la mujer. Claro que eres tú. No esperaba verte aquí. Hace tanto tiempo que no nos vemos, que no recuerdo cuándo he estado en mi lugar natal. ¿Todavía vives allí, en el pueblo? Sí, vivo allí. Y has llegado muy alto, ¿te has hecho banquero? No soy banquero, soy el gerente aquí. Mis padres me llevaron a la ciudad, montaron un pequeño negocio y me enviaron a la escuela. No ganaban mucho dinero, claro, pero gracias a eso aprendí. Ahora trabajo. Pero se le notaba que no quería desvelar del todo la esencia de su estancia en este puesto. Y al mismo tiempo estaba muy contento de conocer a su paisano, antiguo compañero de clase, y también a su primer amor. Y ahora se sentía quizás incluso un poco avergonzado delante de ella, que se había quedado en el pueblo y, al parecer, había trabajado mucho y duro. Era evidente por su aspecto, parecía mayor que sus años, perdiendo claramente ante las bellezas de la ciudad. Pero aún así sintió que era su deber decirle: «Estás preciosa, te he reconocido enseguida. No has cambiado nada. Han pasado tantos años. Pero nunca te habría reconocido si no me hubieras llamado por mi nombre y apellido». Natalia también se alegró, porque tenía buenos recuerdos de aquel hombre. Pero también se sentía incómoda, pues había venido como peticionaria. «Así que ahora estás casada». «Claro que sí, claro que sí. Pero estás aquí por negocios, supongo». Al parecer, estaba un poco molesto de que la mujer que amaba de joven fuera ahora soltera. Aunque sería tonto pensar que aún recuerda al chico que besó por primera vez en su vida. Y habían pasado muchas cosas en su vida a lo largo de los años. Sí, casado, no hace mucho, y viviendo muy bien. Todo iba bien entre nosotros. La mujer juntó nerviosamente las manos, y entonces esto es una desgracia. Mi marido cayó enfermo, gravemente enfermo. Necesito dinero para el tratamiento, por eso he venido aquí. No tenemos otra salida, porque no tenemos dinero ni a quién pedírselo. Realmente espero este préstamo, Rodrigo. Dime, ¿hay alguna posibilidad de conseguir el dinero? La vida de un hombre depende de ello. El gestor echó un rápido vistazo a los documentos que le habían entregado y frunció el ceño. No le habría importado rechazar a tu vieja conocida, pero la cantidad que pedía era demasiado. Lo entiendo muy bien, Natalia. Pero, ¿por qué necesitas tanto dinero para el tratamiento? Para conseguir tanto dinero, necesitas una garantía de reembolso. ¿Tienes avalistas, prueba de ingresos?
¿Cómo podría, Rodrigo? ¿Te das cuenta de que nunca antes había oído esas palabras? Vivíamos de nómina en nómina, sin pensar siquiera que tendríamos que ir a los bancos a pedir algo. Vine aquí directamente de la clínica donde está internado Darío. Se negaron a tratarlo en nuestro hospital regional, es un caso muy complicado, así que lo ingresaron en un hospital privado. También muy caro, por cierto, todo el dinero que teníamos, ya lo hemos dado, y seguimos endeudados. Y hoy he venido a esta clínica, para hablar con el médico, para saber cómo van las cosas, y me ha dicho que las cosas están mal, que mi marido necesita operarse, y que cuesta exactamente lo que estoy pidiendo ahora. No quiero ningún extra. Tengo que pagarlo todo después. Me dijo esta cantidad, casi me desmayo, no puedo ni imaginar semejante dinero. Me aconsejó que fuera a este banco. No puedo imaginar que por culpa de ese dinero, Darío tendrá que... Se detuvo, se dio la vuelta, al parecer para ocultar las lágrimas que le salían. Calmate, Natalia, no te alteres antes de tiempo, dijo Rodrigo, quizá puedas transferir una parte de la suma, al menos como depósito, y el resto después de la operación. No me gusta toda esta historia con la clínica privada, con esta suma que dijo el médico. Esa es la cuestión, no. No se puede transferir a plazos. Verás, Rodrigo, el médico me ha dicho que tengo que pagar hoy toda la cantidad en efectivo. No es un capricho, es una necesidad. Yo no sé mucho de estas cosas, pero el médico me ha dicho que si no tengo el dinero hoy, no pueden hacer la operación. El cirujano que puede hacerla, hoy saldrá de la ciudad, y cuando volverá no se sabe, y nadie más en quien confiar un caso tan complejo no puede. Es un caso bastante extraño, la verdad. ¿Y qué va a hacer con tanto dinero en el bolsillo, paseando solo por la ciudad? ¿Qué otra opción tengo? Además, no voy a pasear por la ciudad, cogeré un taxi e iré directamente a la clínica. ¿Cómo va a saber el taxista si llevo dinero o pepinos en el bolso? Lo único que me importa es conseguirlos. Me doy cuenta de que no hay muchas posibilidades. ¿Quién le daría a una simple lechera semejante suma de dinero? Mi única esperanza ahora es haberte conocido y que me conozcas. Lo principal para mí es curar a Darío, y entonces se lo daré. Trabajaré el doble, y cuando Darío mejore, él también irá, no es un holgazán, es un manitas. Por supuesto que te creo, Natalia, y lo último que quiero es rechazarte, sobre todo en un caso así. Por supuesto, todo depende no solo de mí, pero me atreveré a dar mi consentimiento. Pero es literalmente por tu cuenta y riesgo, espero que no hagas trampas, comenzó a redactar los papeles. Natalia juntó las manos en oración, esperando que su marido se salvara. Incluso accedió a que un guardia la escoltara hasta la puerta de la clínica, estaba realmente preocupada al tener en sus manos una suma tan enorme de dinero. Si ocurría algo inesperado, no solo perdería el dinero y estaría en una esclavitud eterna. Una cosa más terrible sucedería, Denis moriría. Ella amaba a su marido y le creía incondicionalmente. Por eso no se le pasó por la cabeza porque él mismo, luchando por su vida, ni siquiera pensó en pedir un préstamo. Cuando se enteró de la suma exigida, solo tenía un pensamiento en la cabeza: debía salvar a su amado. Después de todo, él está realmente enfermo, ya que se encuentra en el hospital, y simplemente no puede ocuparse de los asuntos financieros ahora. Pero ella sí podía. Así lo hizo, y consiguió el dinero, y si él hubiera acudido al banco, probablemente no habría conseguido nada. Después de todo, no tenía conocidos allí. Y ella, ahora eufórica y feliz, llegó al hospital y lo primero que hizo fue complacer a su marido. Se acercó a la puerta de su habitación y oyó que hablaba con alguien, dudó, pensando que tal vez estaba conversando con el médico. Pero no, resultó que Darío estaba en un enlace de vídeo. Y no con un médico, sino con una mujer. Y su conversación claramente no es para oídos ajenos.
Habría sido comprensible si Darío hubiera estado hablando de su salud y la mujer hubiera estado expresando simpatía. Era muy posible que fuera un colega o un viejo conocido, tal vez un pariente lejano que Natalia no conocía. Pero no, la conversación fue bastante extraña. La voz de Darío, cuando hablaba, sonaba seria y de negocios. Entonces Natalia escuchó un fragmento de la frase de la mujer. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo todo bien. Lo principal es no bajar el listón, y entonces todo saldrá bien. ¿De qué está hablando? ¿Qué listón y con quién debe triunfar? Natalia se detuvo en la puerta, esperando oír algo más, pero fue interrumpida por una enfermera que abrió la puerta y entró en la habitación de Darío. Natalia entró a continuación y se dio cuenta de que su marido guardaba rápidamente su smartphone. Esto alarmó aún más a la mujer, pero delante de la enfermera, que empezó a hablar de unas citas con el médico, no le preguntó a su marido con quién estaba hablando. Y cuando la chica salió, él parecía tan suplicante, parecía tan enfermo e infeliz, que ella olvidó todas sus dudas. ¿Cómo te encuentras, cariño? Natalia abrazó y besó a Darío. Hoy no tienes muy buen aspecto. Por cierto, tengo una buena noticia. Muy buenas noticias. He encontrado el dinero. Es decir, pedí un préstamo al banco. Por supuesto, tendremos que pagarlo durante mucho tiempo, así que recupérate pronto. Natalia, exclamó Darío con alegría, ¿es verdad? No creía que tuvieras éxito. Ya me he resignado a dejarte sola. Siento haber dudado de ti. Debería haberme dado cuenta de que eras capaz de todo. Me salvaste, cariño, me devolviste la vida. Por tu bien, estaré bien antes de que te dé cuenta. Pagaré este préstamo yo mismo, no tendrás que sufrir la más mínima dificultad. Date prisa y llama al médico, que programe una operación. Natalia volvió a abrazar a su marido, sintiéndose culpable por un segundo cómo había podido sospechar de Darío. Se daba cuenta de que no se encontraba bien, pero hacía lo que podía. Debía de estar hablando con alguien sobre su pequeño negocio, que había puesto en marcha hacía poco, e incluso ahora, enfermo, seguía discutiendo sobre esos temas de trabajo. Y ella, al oír la voz de una mujer, receló de inmediato. ¿Acaso las mujeres cariñosas hacen eso? Y no pasaría nada si estuvieran casados 10 años o más, pero llevaban menos de un año juntos, es decir, que el amor aún no podía pasar, él no podía estar encaprichado de nadie. Al fin y al cabo, estaba claro desde el principio que Darío la quería. Ella, apenas le conoció, se dio cuenta enseguida de que por ese hombre y no se casó hasta los 26 años, aunque había aspirantes. Podría haberse casado a los 16, al menos con el mismo Rodrigo. Después de todo, como él estaba enamorado de ella, y ella no era indiferente, pensó en casarse justo después de la graduación, entonces su madre la convenció de lo contrario. Al fin y al cabo, Natalia procedía de una familia muy sencilla, pero los padres de la novela eran gente culta, y era evidente que querían un destino diferente para ellos y para su hijo. Cuando su madre se enteró de que Natalia podría tener una relación con Rodrigo, le dijo inmediatamente: «No inventes cosas, hija mía. No son mala gente, pero tú no eres su campo de bayas, te lo reprocharán toda la vida. Además, míralos, se van del pueblo». Elena, la madre de Rodrigo, no lo oculta, dice que cuando su hijo termine la escuela, se irán a la ciudad, para que estudie allí, y montarán su propio negocio. Y se irán, ¿pero qué harán aquí? Se irán, pero si se la llevarán con ellos es una incógnita. Rodrigo podría habérsela llevado con él, incluso lo sugirió cuando quedó claro que iba a marcharse de todas formas. Pero en aquel momento su padre estaba muy enfermo, y su madre no se encontraba muy bien, así que Natalia no podía dejar a sus padres. Tras la muerte de su padre, su madre lloró y se preocupó. «Oh, Natalia, sería mejor que te fueras a la ciudad, o a cualquier otro sitio. Por nuestra culpa estás arruinando tu vida». «¿Dónde te he visto soltera?» «Sí,
Según los criterios de su madre, una chica de 20 años que no se hubiera casado ya era una solterona que no servía para nada, y Natalia tenía 25 cuando su madre murió. Y de alguna manera se tranquilizó pensando que viviría sola, no necesitaba a nadie más, no quería conocer a nadie más. Y así vivió hasta que conoció a Darío. Se conocieron por casualidad, él no era de por aquí, y no tuvieron oportunidad de conocerse. Natalia fue al pueblo vecino a ver a su madrina, y él llegó allí por asuntos propios, llevando pienso a la granja avícola. Y así, Natalia, que nunca había sido sociable ni libre con los hombres, consiguió hablar con él de alguna manera, y cuando él se ofreció a llevarla a casa, ella aceptó inesperadamente. Y entonces él vino a su pueblo, especialmente para verla, y le habló de sí mismo, de que estaba intentando montar su propio negocio, pero que aún no funcionaba, vivía en un hostal, no tenía familia. La visitó una vez, luego otra, y le confesó su amor, se lo dijo sin rodeos. No pienses, Natalia, que soy un mujeriego, en absoluto. Me gustas mucho, estoy enamorado de ti, y hoy mismo me casaría contigo. ¿Pero qué puedo darte? No tengo dónde vivir, trabajo de vez en cuando, porque no me contratan mucho. Y en vez de avergonzarse, dijo: entonces deberías venirte a vivir conmigo. Tendrás un lugar donde vivir y podrás trabajar como es debido. Y así vivieron durante casi un año. Hasta que Darío empezó a quejarse de estar enfermo. No parecía tener ningún dolor en particular, pero no podía considerarse sano. Y Natalia, asustada por las enfermedades de sus padres, que siempre se quejaban de algo y no iban al médico, y cuando iban, ya era demasiado tarde, lo llevó al reconocimiento. Los médicos locales, por supuesto, no encontraron nada, lo cual no es sorprendente. ¿Qué clase de médicos tienen en la policlínica local? Así que le dijo que fuera a la ciudad. Y esto es lo que resultó ser este viaje: un diagnóstico terrible y la necesidad de pagar enormes sumas de dinero por el tratamiento. Pero está muy bien que aún así fuera, porque el médico dijo que era imposible retrasarlo. Si hubiera esperado un poco más, no habría habido nada que salvar. Natalia recordaba todo esto mientras abrazaba a Darío y esperaba a que el médico encargado le explicara lo que pasaría a continuación. El médico entró y explicó a qué tipo de operación se iba a someter Darío. Natalia no entendía mucho de esos términos médicos. Lo más importante para ella era un resultado favorable, que el médico le garantizaba. ¿Trajiste el dinero? Justo a tiempo, así que programaremos la operación para mañana. Después habrá un periodo de recuperación. No te preocupes. Y lo principal es no preocupar al paciente. Ya puedes irte a casa, y no vuelvas hasta pasados unos días de la operación. ¿Cómo puede ser? Necesito saber cómo ha ido todo. Natalia estaba asustada. Por supuesto. Pero se le informará por teléfono, siempre estará al tanto de todo. Mientras tanto, vamos a pagar la operación, los cuidados y la hospitalización. Esto también le pareció extraño a la mujer. ¿Por qué la transferencia de una suma tan importante de dinero debía hacerse en la sala? ¿Literalmente de rodillas? Pero ella, ¿qué sabía? Quizá así es como se hace. Los documentos parecen auténticos, hay sellos y firmas, no va a desconfiar de la persona que salva a su marido. Firmó todos los documentos, entregó el dinero, se despidió de Darío y se fue a casa. De hecho, no podía quedarse en la ciudad, tenía un trabajo esperándola. Y con la enorme deuda, tuvo que trabajar el doble. Si no fuera por eso, nunca se habría ido, se habría quedado al lado de su marido y lo habría cuidado ella misma, sin fiarse de ningún cuidador. Pero el absentismo no era bienvenido en su granja, y el propietario ya había expresado su disgusto por su ausencia. Los 3 días siguientes transcurrieron en constante preocupación. ¿Cómo estaba Darío? Los informes llegaban. Por ello sabía que la operación había ido bien. El paciente había sido trasladado a la sala de cuidados intensivos. Estaba bien. Pero ¿por qué no podía hablar con él? Darío debería haberse recuperado hace mucho tiempo.
Él puede decir una palabra si todo ha ido bien, ¿verdad? Y el médico no habla con ella, solo le envía mensajes. 3 días más tarde, ya agotada por la excitación, ella misma marcó el número del médico. No estaba disponible ni de día ni de noche. No se podía localizar al propio Darío, ni tampoco los números de la clínica indicados en el contrato. No solo era alarmante, sino realmente aterrador. Natalia le pidió al granjero que le diera un par de días más de descanso. Verá, señor Darío, Darío está ahí tirado después de una operación, y no consigo hablar con los médicos ni con nadie. No sé lo que está pasando, tendré que ir y averiguarlo por mí mismo. Bueno, es una buena razón, seguro, pero no lo entiendo. ¿Quién va a hacer el trabajo por ti? Es fácil decir, un par de días, pero podrías estar allí una semana con Darío. ¿Y dónde encontraste un marido tan enfermo? Te estás causando problemas a ti misma y a nosotros. La dejó ir, aunque estaba disgustado. Natalia fue a la ciudad para averiguar lo que estaba pasando. Lo que descubrió fue espeluznante. Le dijeron que el paciente Darío Sánchez nunca había estado en su clínica, y que no se había realizado ninguna intervención quirúrgica el día señalado. El personal de la clínica tampoco conocía a un médico llamado Cortés. ¿Cómo es posible? Mi marido estaba aquí en una habitación en el primer piso. Hablé con el médico. Aquí está el contrato que firmamos. Lo siento, pero estos formularios no tienen nada que ver con este hospital. Al igual que la persona que hizo este contrato, si es médico o no, no lo sé, le dijo tranquilamente el administrador, la habitación de la que usted habla, la tenemos para pacientes VIP. Bueno, mi marido, Darío Sánchez, probablemente era un paciente VIP, porque estaba en una sala de pago. Todos pagamos, pero esa sala podría haber sido alquilada por cualquiera para cualquier propósito. Lo siento, señorita, pero sospecho que ha sido víctima de un fraude. ¿Qué fraude? Mi marido no es un fraude. Ha estado enfermo, ha estado en tratamiento. Le aseguro que no estaba enfermo ni en tratamiento, al menos aquí. Alquiló una habitación, eso es todo, y no fue tratado aquí. Se acuerdan de que vino, se acuerdan de la persona que le llamó doctor, pero no podemos decir nada más. Le recomendaría que fuera a la policía. Pero eso no puede ser. Darío estuvo aquí, ¿a dónde fue? Dígamelo. Usted debe tener un registro de los enfermos, ¿verdad? No era nuestro paciente, ¿cuántas veces tengo que decírselo? Vaya a la policía, ellos le explicarán todo. Y tal vez encuentren a su marido y a los que se llevaron su dinero, aprovechándose de su credulidad. ¿Esta es la cantidad que figuraba en el contrato? ¿La pagaste? Bueno, entonces, tienes mi simpatía. No necesito tu simpatía. Quiero saber dónde está Darío, dónde puede haber ido. ¿Dónde puedo encontrar a este médico? Pero nadie pudo responder a estas preguntas por Natalia, simplemente la enviaron a la policía, donde podría escribir un informe, y tal vez los estafadores que le hicieron esto se encontrarían. La desafortunada mujer salió de la clínica aturdida, sin saber qué hacer ahora. Era difícil darse cuenta de que había sido víctima de unos estafadores, pero aún más difícil era creer que había sido engañada por la persona a la que amaba. Al fin y al cabo, él también había dicho que la amaba. ¿Y ahora qué? ¿Acudir a la policía? Desechó esa idea de inmediato. Ahora quería volver a casa. Tenía la esperanza de que Darío estuviera allí. ¿Tal vez él también había sido engañado? Dijeron que necesitaba una operación y luego lo echaron de la clínica. Es posible, ¿no? Y la está esperando en casa. Pero, por supuesto, no había ningún Darío en casa, y su teléfono, al que ella llamaba una y otra vez, tampoco respondía. Así que parece que todo es como le dijeron en la clínica, se convirtió en una víctima de estafadores. Y ahora se había quedado sin marido y con una deuda enorme, que tenía que pagar ella misma al banco. Le daba mucho miedo, pero no podía hacer nada.
Natalia pensó en su conversación con Rodrigo. Desde el principio había desconfiado de la clínica donde habían tratado a su marido. ¿Por qué no había escuchado a un hombre inteligente y con conocimientos financieros? ¿Por qué fue tan crédula ante las palabras de Darío y de este falso médico? Está claro por qué, porque ella misma no tiene experiencia, y el conocimiento también es poco, por lo que creyó a los que hablan de forma convincente, no tacaños en términos médicos. Con sus propias manos les había dado una gran suma de dinero, que Rodrigo no quería dar, lo que significaba que probablemente ella también le había defraudado a él. Por eso temía ir a la policía, no quería problemas innecesarios. Probablemente, no la ayudarían, se reirían de ella o la acusarían de algo. Entonces, ¿qué significa que ahora tenga que trabajar durante muchos años prácticamente solo para pagar su deuda? Resulta que sí. No había esperanza de que Darío volviera, o al menos le devolviera parte del dinero. Pero aún había esperanza. En el pueblo se supo lo que le había hecho su marido. Algunos se rieron de su ingenuidad, pero la mayoría simpatizó con ella. Era difícil no simpatizar con una chica que gozaba de buena reputación entre sus conciudadanos. Pero estaba claro que nadie podía ayudarla. El dueño de la granja donde trabajaba no era pobre, pero no quería pagar por los errores de los demás. A pesar incluso de las peticiones de su propio hijo, a este hombre le gustaba Natalia desde hacía mucho tiempo, y había empezado a cortejarla incluso antes de que conociera a Darío, y se había enfadado mucho cuando se casó con este gastrolero visitante. Ahora que la chica estaba en esta situación, decidió que no todo estaba perdido para él y reanudó su cortejo. Esta vez tenía un argumento más sólido. Tú, Natalia, no me rehuyas. Ya te dije entonces que no te involucraras con ese Darío, sino que te casaras conmigo. Como ves, tenía razón. E incluso después de ese Darío, estoy dispuesto a llevarte, y esta, te lo aseguro, es la única oportunidad de saldar esta maldita deuda. Sé cuánto debes ahora, no lo pagarás en toda tu vida. Yo tampoco voy a pagarla toda, pero te ayudaré al menos a plazos, si no, ¿qué pasará? Te lo explicaré. Te retrasarás una vez, y entonces vendrán los cobradores, y entonces no te envidio. Pero la chica no quería oír hablar de semejante salida. Y no solo porque su corazón estaba roto después de la hazaña de Darío, ella todavía podía de alguna manera hacer frente a eso, pero no le gustaba el hijo del granjero. Ni siquiera era su aspecto, aunque era repulsivo, no le gustaba toda su familia. Comprendía perfectamente que aquel novio se sentía atraído ante todo por su duro trabajo, su responsabilidad y su soledad. No era por amor, por lo que el joven amo necesitaba una esposa, sino por trabajo. Es decir, ella tendría que trabajar para ellos, pero gratis, y además escuchar constantes reproches. Y está bien si son solo regaños. Se conoce que el señor Francisco, el dueño, 2 veces viudo, y sus mujeres golpeaban con la muerte y la manzana del árbol. No, ella no estaba preparada para tal cosa. Por suerte, Rodrigo había estado siguiendo los estados financieros y vio que Natalia había empezado a pagar su deuda, pero no con regularidad ni en su totalidad. Esto le preocupó y decidió ir a su pueblo natal y preguntar a la mujer cómo iban las cosas. Encontró a Natalia en casa y le preguntó cómo estaba su marido. No hay marido, respondió la mujer, y tampoco dinero. Me ha engañado, me ha tomado el pelo, y le contó la difícil situación en la que se encontraba. Sí, también Rodrigo estaba desconcertado por la situación. No te hablaré de tu indiscreción y credulidad. Te habrás desangrado con ella. Solo te diré que con esa deuda nos has complicado seriamente tu vida y la mía. Que la das, es comprensible, pero las mensualidades siguen siendo menos de las necesarias, y esto ya es malo. Pagaré una parte, pero no mucha. No tengo tanto dinero para pagar tu deuda. Además, no soy el director del banco, pertenece a mi ex suegro, y últimamente no tengo buenas relaciones con él. Sí, estuve casado con su hija, pero me separé,
no coincidíamos, y mi suegro me culpa de nuestro divorcio, aunque no es del todo cierto. Bueno, eso es otra conversación, no necesito hablar de ello. Si se entera de que te di una suma tan grande de dinero sin ninguna garantía, tendré problemas. Trataré de ocultar nuestro error por ahora. Espero intentar ocultarlo todo y al menos pagar los intereses. Y tú, por favor, no lo olvides y paga también. Natalia lloró amargamente. Todo resultó como ella temía, no solo en sí misma, sino también en el hombre que no era culpable de nada. Trajo graves problemas. Estaba muy agradecida a Rodrigo por su ayuda, y se sentía culpable ante él. Perdóname, Rodrigo, no era en absoluto mi intención meterte en problemas. Intentaré pagar todo lo que pueda yo misma, y ya sabes, a lo mejor, hasta pago más rápido. Tengo una oportunidad. Hay un tipo que me está pidiendo que me case con él, el hijo del dueño de nuestra granja. Hace tiempo que me lo propone, pero yo no quería, pero para ahorrarte la molestia. Basta, Natalia. ¿No ves los problemas que estás causando al intentar arreglar las cosas, salvar a alguien, y además casándote? Si no quieres casarte, es mejor que no lo intentes, no estropees tu vida finalmente. Cuando pagues esta deuda, entonces pensarás en el matrimonio. ¿Crees que la pagaré? Natalia sonrió entre lágrimas. ¿Por qué no? No tienes otra salida. ¿Y crees que alguien se casará conmigo después de todo esto? No lo dudo en absoluto. La verdad es que me llevé un disgusto en el banco cuando me enteré de que te habías casado, porque me hubiera gustado. Rodrigo se sintió avergonzado, desvió la conversación hacia otra cosa y se marchó rápidamente. Sí, Natalia le gustaba, y al verla después de una larga separación sintió que los viejos sentimientos se habían despertado. Pero ahora no quería hablar de ello. Sin embargo, durante todo el camino de vuelta pensó en ella, en Natalia, y en el hecho de que tal vez podrían ser felices juntos. No parecía imposible, así que a partir de ese día empezó a prestar atención a la chica de la que había estado tan enamorado en su juventud. Al principio solo llamaba, luego empezó a venir de vez en cuando, al principio como por negocios, y luego hubo una declaración de amor entre ellos. Lo que Rodrigo no sabía era que su antiguo suegro llevaba meses cuidando de él. Contrató a Rodrigo para trabajar en su banco como yerno, pues pensaba que sería el marido perfecto para su hija. Rodrigo resultó ser un gestor muy eficiente, e incluso después del divorcio, el señor Alberto no le despidió, dándose cuenta de que aquel hombre era útil para el negocio. Además, la culpable de la ruptura de esta unión era su hija Laura, por lo que el divorcio le disgustó seriamente. El padre no perdía la esperanza de que los jóvenes volvieran a estar juntos. Al fin y al cabo, su hija puede hacerse a la idea. Su marido la perdonará. Por eso temía que Rodrigo no encontrara un sustituto para su hija. Siguiendo con esto, se enteró también de un mal préstamo que Rodrigo había concedido por descuido a una lechera que, por supuesto, no podría devolverlo a tiempo. Y no solo se lo había dado, sino que estaba saliendo con la deudora. Esto enfadó mucho al señor Alberto. Llamó a Rodrigo a su despacho. ¿Qué haces, bonito? Entiendo, ahora eres un hombre libre, libre de comportarte como quieras, pero a tu costa. ¿Qué estás haciendo? Le estás dando a tu novia, una palurda, un préstamo que físicamente no podrá devolver en toda su vida. ¿Crees que voy a rendirme y esperar a que me devuelva unos rublos al mes? ¿Y así tendrás un maravilloso comienzo para una nueva vida? Tiene usted una información falsa, señor Alberto, no es una pasión, es solo una mujer que necesitaba conseguir esa cantidad de dinero en ese momento. Empezó a explicar Rodrigo, pero el banquero le interrumpió. No quiero entrar en todas esas circunstancias. Necesitaba conseguir una gran suma de dinero, necesitaba conseguirte a ti, necesitaba no sé qué más. Incluso estoy dispuesto a creer que la muy tonta no sabía lo que hacía. Y derrochó a manos llenas un dinero que no le pertenecía. Bueno, te diré una cosa,
querido expariente, estás despedido. Ahora sé amable, como quieras, paga tu deuda con tu lechera, y en caso de impago entiendes. Pero me estás despidiendo, ¿cómo voy a pagar la deuda? La pagaré mucho más rápido si sigo trabajando. Intentó objetar el joven. No sé lo que vas a devolver y lo que vas a ganar. Ya no me fío de ti, dijo el banquero. Rodrigo comprendió que seguir discutiendo era inútil y se resignó con acento agudo a ser despedido. Al principio intentó encontrar un trabajo en su especialidad, pero resultó que ni la mejor característica corría por delante de él, ya nadie lo contrataba. Rodrigo sabía que el señor Alberto no lanzaba palabras al viento. Además, ahora su ex-suegro y jefe no estaba de humor, y la razón era la misma Laura. Había vuelto a encontrar un pretendiente y se había escapado con él. Su padre no sabía dónde estaba ni qué hacía, estaba muy preocupado y estaba seguro de que nada de esto hubiera pasado si Rodrigo no se hubiera divorciado de ella. Y ahora en la mente del señor Alberto se construyó tal esquema: Rodrigo dejó a su hija por alguna lechera. Por ella pidió este préstamo, es decir, de hecho, robó el banco, y, por lo tanto, debe ser responsable de todo lo que pasó. Lo que él no sabía era que Laura había huido de Darío, el marido de la lechera. Y era ella quien había ideado este astuto plan, deseosa de vengarse de su marido, que había solicitado el divorcio, poco dispuesto a soportar algunas de sus debilidades. Pensó que había conseguido organizar el crimen perfecto, al tiempo que se ponía lo más a salvo posible, porque había robado así el banco de su padre, y tenía todos los motivos para creer que incluso en caso de fracaso no correría peligro. Su padre la perdonaría en cualquier caso, aunque se enterara de estos tejemanejes. Pero hasta ahora nadie sabía nada, y nadie podía averiguarlo. Rodrigo, después de haber vendido todo lo que pudo, pagó una parte de la deuda y se dio cuenta de que estaba en una situación bastante difícil. No había nada más que vender, nadie que le ayudara, sus padres ya estaban muertos. No tenía de qué vivir, ni dónde vivir, ya que vivía en un piso de servicio, que tuvo que abandonar. Así que fue a su pueblo natal, a Natalia. Le expuso la situación y le dijo: no tengo más remedio, Natalia, que pedirte cobijo. Dame una habitación, un rincón, lo que sea, conseguiré trabajo, incluso en la misma granja, y trabajaremos juntos y pagaremos nuestras deudas. Dios mío, has sufrido tanto por mi culpa. La mujer volvió a entristecerse. Vive, claro, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo me arrepiento ahora de haber ido a ese banco? Pero ya sabes, ese falso médico me aconsejó. Vale, deja de hablar de eso. Hay que mirar el lado positivo. Yo, por ejemplo, no estoy tan abatido, pero veo el lado positivo de lo que pasó. Nos conocimos. Sí, en circunstancias poco favorables. Ahora los dos estamos esclavizados, pero también tiene su lado positivo. Estamos libres de nuestra relación anterior. Dime, Natalia, ¿quieres casarte conmigo? Esta propuesta era quizás esperada, pero no hizo feliz en absoluto a la mujer, y había una razón para ello. No quería hablar de eso, Rodrigo. Me avergüenza y me duele admitirlo. Créeme, hace poco me he dado cuenta de que soy aún más infeliz de lo que te imaginas. Estoy embarazada. De él, de Darío. Y no puedo poner esta carga sobre ti. Y no me ofenderé si me dejas cuando te enteres. ¿A qué llamas carga? ¿A tu hijo? Si de todas formas nos vamos a casar, vamos a tener hijos, que este sea el primero. Dejémonos ser felices de una vez. Me temo que todo es solo un sueño. No puede ser que me hayas amado durante tanto tiempo. Sí, Natalia. Te quiero así, le aseguró Rodrigo. Y fueron realmente felices, al menos por un tiempo, permitiéndose olvidar las dificultades que no iban a ninguna parte. Rodrigo consiguió trabajo en la misma granja donde trabajaba Natalia. Lo contrataron sin especial entusiasmo. Nadie creía que pudieran esperar nada útil de un holgazán de ciudad. Vamos,
dijeron algunos. Rodrigo es nuestro, creció delante de nuestros ojos. Bueno, vivió en la ciudad, no funcionó, así que ¿por qué alejarlo de su lugar natal? Pero Natalia también es buena. Encontró a un desconocido donde, él le robó y se fue a un lugar desconocido, así que encontró a otro. ¿Y si pasa lo mismo? Darío no era malo cuando vivía aquí. Pero a Rodrigo le dieron trabajo, lo aceptaron como a uno de los suyos y demostró ser un buen hombre. Sin embargo, pronto algunos se arrepintieron de su intercesión, porque llegaron al pueblo personas de las que no se podía esperar nada bueno. Los cobradores que, por orden del banquero, debían cobrar las deudas de Natalia y Rodrigo. Y los autores de estas dificultades, Darío y Laura, ni siquiera pensaron en los que habían sido engañados y robados de la manera más brutal. Gastaron el dinero que habían recibido sin vacilar. Estaban seguros de que tendrían suficiente para mucho tiempo, pero nadie sería capaz de encontrarlos. Se instalaron en una estación, en un confortable hotel, con la intención de trasladarse a un lugar más cómodo después del frío. Viajaremos después del verano. Y cuando se acabe el dinero, podré pedir ayuda financiera a mi padre, porque no tiene ni idea de hasta qué punto participé en la fuga del dinero de su banco. Nos presentaremos como una pareja joven, y se enfadará, claro, pero no irá a ninguna parte, y nos perdonará. El señor Alberto no podía sospechar de su propia hija y, por costumbre, culpaba a Rodrigo de todo. Estaba seguro de que su ex-yerno le devolvería el dinero, pero ¿cuándo? Había cogido una cantidad enorme de dinero, y devuelve una cucharadita. Debía de tener el dinero, pero solo vivía en el campo y fingía trabajar en la granja. Por eso empezó a enviar cobradores, con la esperanza de que Rodrigo devolviera el dinero que tenía escondido. Al principio venían con conversaciones amables solo diciendo que la deuda hay que pagarla, que el acreedor no va a esperar años. Luego, cuando los deudores seguían asegurándole que no podían pagarlo todo de una vez, empezaron a amenazarle. Esto asustó a los aldeanos como saber lo que podrían llegar a hacer en su ira estas personas desconocidas y, por tanto, temibles. Lo desconocido siempre asusta, y todos los días se cuentan todo tipo de horrores sobre esas personas. Y el señor Alberto, cada vez más enfadado por la intransigencia de Rodrigo, se volvía más y más ingenioso con cada fracaso. Y más peligroso. Dejad de señalarles con el dedo como niños pequeños. Sigues conduciendo y conduciendo, pero ¿de qué sirve? Se está riendo de ti, o peor, de mí. Debemos actuar con más decisión, asustarlo para que piense que es más importante para él su propia seguridad o este dinero. ¿Cómo que darle una paliza? Preguntaron los recaudadores. ¿Por qué no? Para empezar, organice un pequeño incendio provocado, prenda fuego a la puerta de su casa para que se dé cuenta de que se acabaron las bromas. Pero incluso este intento de susto terminó mal. Los propietarios no estaban en casa. Ninguno de los vecinos que podrían notar la puerta en llamas. También, mientras que la gente se dio cuenta de algo, toda la casa se quemó. La joven familia, que sobrevivió a tal tragedia, fue atacada por sus compatriotas. Chicos, lo siento, pero la casa no se incendió sola. Y no por vuestra negligencia, lo entendemos. Pero todo el mundo sabe que fue provocado, ¿y por qué os prendieron fuego? No es asunto nuestro, por supuesto, pero podrían haber quemado todo el pueblo, ¿estarás de acuerdo? Así que mejor que se fueran a otro sitio o algo. Pero no tenían a dónde ir, ni dónde vivir en su pueblo. Nadie les dejaba entrar, así que no preguntaron, se instalaron en el granero por el momento. Pero a la mañana siguiente el dueño de la granja los recibió en la entrada, les dio la paga y les dijo: Amigos míos, no puedo correr tales riesgos. Tengo animales, tengo una granja, vivo de ella, y no soy el único, como sabéis. No quiero que la casa se queme por vuestra culpa. Puedo reconstruir la casa, pero si se quema la granja, ¿qué voy a hacer? Así que ¿por qué no te vas y te alejas de mí? Y dile a tu gente de allí que ya no trabajas aquí.
Rodrigo y Natalia trataron de contenerse, de no mostrar su resentimiento, pero cuando se hubieron alejado una buena distancia, la muchacha no pudo soportarlo y rompió a llorar. ¿Qué he hecho, Rodrigo? Estaría bien solo romperme la vida, pero ¿por qué has hecho todo esto? Déjame. Vete a la ciudad, allí de alguna manera te triplicarás, porque quedan algunos conocidos, te ayudarán. Y me las arreglaré de alguna manera, no me perderé, tal vez. Natalia, no sé si lo sabes, pero en tu situación no es bueno estar nerviosa, dijo Rodrigo, cuando Natalia por fin se cansó de llorar. ¿Qué hacemos, Rodrigo? ¿Esperar a que nos maten? No hay dinero, y no se espera. No sé qué hacer ahora. Todo lo que hago solo empeora las cosas. He traído tanta desgracia sobre ti. Pero no era mi intención. Sé que no era tu intención. Y no eres tú quien lo ha provocado, probablemente sea al revés, todo es por mi culpa. Este banquero, y los cobradores, y todo el mundo en general, se dan perfecta cuenta de que esta no es la forma de sacarnos dinero, pero siguen atacándonos. ¿Y por qué? Porque ante todo quieren destruirme. Y ahora te diré lo que haremos. No tenemos nada que perder ahora, ¿verdad? Sin casa, sin trabajo. ¿Qué nos retiene aquí? No, nos están echando de aquí. ¿Dónde vamos a ir? Hemos vivido aquí desde que éramos niños, todo el mundo nos conocía, y ahora de repente somos superfluos. ¿Quién nos impide vivir en cualquier otro lugar? En cualquier lugar, tan lejos de aquí como sea posible. Vamos al sur, al mar. Allí encontraremos trabajo. Los acreedores no nos encontrarán y será mejor para ti y para el niño, dijo Rodrigo alegremente. Y Natalia estuvo de acuerdo. No estaba muy segura de tener éxito, pero no veía otra salida. No tenían equipaje, nada que lamentar, así que cuando subieron al tren, ambos parecieron desprenderse de todo el pasado, y con la esperanza de un futuro mejor se pusieron en marcha. De hecho, tampoco tenían muy claro el futuro. Sí, había esperanza en lo mejor, pero eso era todo. Cuando aterrizaron en la ciudad balnearia, Natalia volvió a asustarse, pero Rodrigo la tranquilizó. Se acerca la temporada, habrá mucho trabajo. Y estaremos en el mar. ¿Ahora crees que todo irá bien? Sí, Rodrigo. Ya sé que va bien, dijo convenciéndolo a él y a sí misma. Todo salió bien. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de taxis, como taxista, y Natalia encontró un trabajo, uno bueno, como camarera en un hotel de lujo. Es cierto que tuvo que mentir un poco sobre su experiencia laboral, pero Natalia decidió que ya no tendría miedo. Al fin y al cabo, de ella no dependía la vida de nadie. No era un trabajo tan duro, limpiaba habitaciones, limpiaba el establo y nadie se quejaba. Y aquí el trabajo no es tan difícil, el sueldo no está mal, puedes contar con propinas. Todo lo que tenía que hacer era aguantar hasta que el embarazo se hiciera visible, y entonces todo se arreglaría de alguna manera. Ya veremos, se repetía a sí misma. Pero vio algo que no esperaba en absoluto. Es decir, no, ¿qué? Sino a quién, a Darío, el hombre al que consideraba su marido, salvando al que se había buscado tantos problemas, y cuyo hijo llevaba en su vientre. No estaba solo, sino con una joven con la que parecía mantener una relación íntima. Natalia no se precipitó hacia él, ni con alegría ni con queja, al contrario, se retiró a un lado, no queriendo ser vista. Lo consiguió sin dificultad. Darío estaba demasiado absorto en su compañera y no prestaba atención a otras mujeres, y mucho menos a los criados. Y Natalia decidió que era mejor no encontrarse con él ahora, sino mantenerse alejada de él. Pero no estaría de más averiguar en qué habitación se alojaban ella y su acompañante. Lo averiguó y se lo contó a Rodrigo por la noche. Al principio no podía creerlo. Y después, me quedé de piedra. Menos mal, si no, no habría podido evitarlo, me habría lanzado sobre él. Sí, no puedo decir nada, ¿la mano del destino?
Sacudió la cabeza. Hiciste bien en no mostrarte ante él. Debemos averiguarlo, pues está claro que te robó el dinero. Quizá con su compañero, o quizá sea una nueva víctima. Tenemos que averiguarlo e intentar recuperar nuestro buen nombre y vivir a la intemperie. Al día siguiente Rodrigo tuvo la oportunidad de ver a Darío y a su compañera. Y por un momento se quedó sin palabras, porque reconoció a su exmujer en el amigo del estafador. Bueno, Rodrigo, ¿qué hacemos ahora? Ya sé en qué habitación viven, pero ¿qué hacemos? ¿Denunciamos a la policía? Le interrumpió Natalia. Espera un momento con la policía. ¿Te das cuenta de quién está saliendo con tu exmarido? Mi exmujer, esa es. La hija del banquero al que debemos. No puede ser. ¿Es posible semejante coincidencia? Natalia no podía creerlo. Por lo visto son posibles. Rodrigo se encogió de hombros, y esto, ahora estoy seguro, no es tal coincidencia. Laura debe haber tenido algo que ver en la organización de esta estafa. Pero es una oportunidad para nosotros. Porque, como ahora me doy cuenta, mi exmujer me engañó, como es fácil adivinar, no solo a mí, sino también a su padre. No creo que él va a ser feliz con eso. ¿Entonces deberíamos decírselo? ¿Cómo lo harías? ¿No deberíamos ir directamente a la policía? Espera, Natalia. Ir a la policía puede ser una buena idea, pero no creo que nos sirva de mucho meter a estos dos en la cárcel. Además, el señor Alberto no querría ver a su hija entre rejas. Y nosotros no queremos eso. Solo queremos hacer nuestro negocio. Tenemos que entrar en su habitación de alguna manera, ver qué está pasando. ¿Puedes averiguar cuándo salen de la habitación? Van a la playa por la mañana y pasan allí el tiempo hasta la hora de comer, y a veces ni siquiera vienen a la hora de comer. Así que por la mañana puedes entrar sin problemas, aparentemente para limpiar allí. Aunque yo no limpio esta ala, no creo que sea muy difícil, dijo Natalia. Está bien. Mañana, cuando se hayan ido, entraremos juntos y echaremos un vistazo rápido a la habitación. El resultado de la inspección fue exactamente el que Rodrigo esperaba. En la habitación se encontró una maleta con una cerradura con código. Parecía una maleta pequeña, pero en realidad era una caja fuerte, y no había duda de que contenía dinero y alguna otra cosa muy valiosa. Bueno, ahora podemos complacer a nuestros acreedores, dijo Rodrigo. Ahora sabemos dónde está su dinero y cuándo pueden cobrarlo. Les llamaré hoy mismo para avisarles. Puedes estar seguro de que vendrán rápidamente, es decir, esta tarde todo estará resuelto. Eso es lo que hizo. Llamó a los cobradores, les dijo dónde estaba su dinero y cuándo podían venir a cobrarlo. También llamó a su antiguo jefe y le explicó la situación como es lógico. Se quedó estupefacto al enterarse del papel que su hija estaba desempeñando en todo esto. Por la noche, un par de ladrones esperaban la desagradable visita de unos cobradores. Al ver a un grupo de personas que entraban sin contemplaciones en su habitación, Darío se horrorizó, pensó que era la policía, y no resistió mucho tiempo. Se arrepintió inmediatamente de todo, aunque su novia estaba muy en contra. Está mintiendo, es nuestro dinero. Deja de hablar de ti, Darío, gritó Laura. Mi padre es banquero y me lo ha dado. No es mío, se lo voy a dar a él. Pues sí, sabemos muy bien que ese dinero pertenece al señor Alberta. También sabe ya dónde desapareció de su banco y con ayuda de quién. Al darse cuenta de que su juego estaba resuelto, Laura también dejó de resistirse, lloró, lo confesó todo y dio el código de la caja fuerte. La suerte ulterior de los estafadores dependía de la voluntad del denunciante. El señor Alberto resultó ser un hombre decente, y se dio cuenta de que su antiguo yerno no tenía la culpa de lo que había pasado. Él y su mujer habían sufrido por nada. El señor Alberto se disculpó con Rodrigo y, para expiar su culpa, no solo lo reincorporó al mismo puesto de trabajo como gerente, sino que también le compró una bonita casa en el barrio más cercano, porque él y Natalia se habían quedado sin hogar y la mujer estaba esperando un hijo.
Una vez solucionados todos estos problemas, Rodrigo pudo pedirle matrimonio a su amada, y empezaron a preparar la boda y el nacimiento del niño. Laura se arrepintió de lo que había hecho, se lo contó todo a su padre, prometió corregirse, y él la creyó. Pero él no iba a perdonar lo que ella ya había hecho. También le compró una casa, pero más sencilla, una casa de pueblo normal y corriente en el mismo pueblo donde vivía Natalia, y ordenó a Laura que trabajara en la misma granja. ¿Cómo puedes hacer eso, papá? ¿Cómo voy a trabajar en la granja? ¿Con quién voy a trabajar en la granja? ¿Harías algo tan cruel conmigo? ¿Te das cuenta de que no es por mí? ¿Qué es para ti? ¿Ir a la corte? ¿O vagar por ahí con tu pretendiente y seguir engañando a la gente y acabar en la cárcel? Lo siento, Laura, pero no quiero una hija así. No sé qué vas a hacer con tu Darío, si firmar o separarte, pero por ahora te sugiero que esta es la salida. Estoy de acuerdo, puede ser cruel, pero al menos podrás demostrar que puedes vivir honradamente, con tu propio dinero, ganado, con tu propio trabajo. Y esa es mi última condición. Si no te gusta, puedes irte por los 4 costados, pero sin el menor apoyo por mi parte también te excluiré del testamento. Era una grave amenaza que Laura temía de verdad. No había nada que hacer, así que se fue al pueblo para que la reformaran. Darío, que no quería ser juzgado, se fue con ella. No sabían si podrían cumplir la promesa de su padre, pero no tenían otra opción. Darío, como persona ya conocida aquí, no fue bien recibido, y la antipatía se extendió a su novia. Nadie creía que esta pareja fuera a trabajar de buena fe, pero tenían que mostrar su mejor comportamiento. Laura decidió que la mejor salida a esta situación sería su embarazo. Cuando se enterara de que iba a tener un nieto, su padre cambiaría definitivamente su ira por misericordia. Y para eso, Darío, también tenemos que ser una pareja perfecta. Amonestó a su antiguo compañero de fechorías. ¿A mí qué me importa? Mi matrimonio con Natalia ha sido anulado, así que podemos seguir adelante y casarnos. Se dio cuenta de las ventajas de ser yerno de un banquero. Y Rodrigo y Natalia no buscaban la manera de que las cosas funcionaran a costa de los demás, simplemente eran felices juntos. Los problemas estaban resueltos, no había deudas, estaban montando su nueva casa y preparándose para el nacimiento de su primogénito. Decidieron que Darío nunca sabría que tenía un hijo. Rodrigo sería su padre desde el nacimiento. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.